Buenas noches, amigos y amigas, doctores y doctoras. Bienvenidos, bienvenidas a nuevamente aquí con ustedes, este espacio creado con mucho cariño, Contacto Legal, todos los días viernes a las 7:15 de la noche para analizar temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Querido Julio, qué gusto verte como siempre todos los días viernes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Cristian? Feliz de llegar a un viernes más, predispuesto siempre a aprender de lo que nos tienen que compartir nuestros invitados y siempre analizando además un tema de gran interés y de muchas complicaciones, intrincado, pero que aquí tratamos de hacerlo lo más simple posible para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Y hoy diferente, tenemos un tema muy complejo de qué pasa cuando una ley contradice un precedente, pero no cualquier precedente, sino un precedente constitucional vinculante, un precedente en este caso dictado por el Tribunal Constitucional. Quizá puedas hacernos algún contexto adicional, Cristian, y después yo con mucha alegría presentaré al invitado que hoy tenemos ya ahí en cámaras. Sí, efectivamente, un poco para poner en autos a los amigas y amigas que nos siguen, desde hace un tiempo atrás, como sabemos, a partir de la entrada en vigencia del primer Código Procesal Constitucional, allá por el año 2004, se le faculta al Tribunal Constitucional a emitir precedentes constitucionales vinculantes. Y esta figura del precedente constitucional vinculante, sin perjuicio de verlo en detalle ya con nuestro invitado, básicamente es una regla que crea el Tribunal Constitucional y que por aras de la seguridad jurídica, en principio, debería ser observada para cuando se presentan casos análogos o parecidos al que dio lugar a la creación del precedente por el tribunal. Hasta ahí todo bien, pero la pregunta del millón y que esperamos hoy día absolver con nuestro invitado es, ¿qué pasa si aquella de pronto ley o norma jurídica, en base a su interpretación, que se crea el precedente, y luego de pronto resulta que esa ley es modificada o es derogada? ¿Qué sucede con el precedente constitucional vinculante? ¿Es que el precedente ha sido o tendría que ser también modificado y esta modificación es producto de la ley, o el precedente queda sin efecto porque la ley fue derogada? Y este tipo de disyuntivas no son poco usuales porque hay que tener en cuenta que aun cuando el tribunal dicta precedentes, a la par el legislador sigue haciendo su trabajo y va emitiendo leyes que en esta línea pueden afectar precisamente la regla que el tribunal creó. Y nosotros nos vamos a apoyar hoy día en un caso que en realidad ha sido real, que ha resuelto además nuestro invitado y ahora Julio lo va a presentar. Es un caso en el que el tribunal había creado un precedente a propósito del proceso de cumplimiento, que es un proceso constitucional que se utiliza para exigir el cumplimiento de leyes o actos administrativos, y el tribunal había establecido en un precedente cuáles eran los requisitos que debía cumplir el mandato legal o el acto administrativo para que pueda ser procedente el cumplimiento. El detalle es que en el año 2021 entra en vigencia el nuevo Código Procesal Constitucional que contempla otros supuestos de procedencia. Y la gran pregunta pues era justamente esta: ¿es que el precedente que el tribunal creó en su momento fue derogado, modificado con la entrada en vigencia del nuevo código? Así que nos vamos a servir de este caso objeto de estudio real, por cierto, para analizar este importante tema. Y con un invitado, pues por supuesto, de lujo, mi querido Julio, adelante, por favor. Sí, recibimos con gran cariño y con gran admiración a Félix Ramírez Sánchez, que está con nosotros. Él es abogado por la universidad, por la querida Universidad Nacional de Trujillo, por la UNT, magíster en Derecho y Familia y máster en la magistratura de la Universidad de Jaén, España. Es juez titular en la Corte Superior de Justicia de la Libertad y es, juntamente con nosotros dos, casualmente, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. ¿Cómo está, Félix? ¿Qué tal? Buenas noches. Tu micrófono, mi querido Félix, tu El micrófono. micro, creo. Bueno, muy buenas noches con todos y todas. El agradecimiento a Cristian y a Julio pues, por la invitación cursada para poder compartir en este diálogo tan interesante y apasionado que siempre nos convoca, ¿no? Siempre las reuniones siempre han sido un poco de tertulia, de hablar de temas y de polémicas que se generan en la práctica judicial, ¿no? Entonces, Claro. siempre ya no poder conversar y dialogar esta noche justamente un tema tan polémico, sobre el tema de la aplicación, los efectos del precedente y la presunta contradicción que podría generarse a partir de una ley aprobada como legislativo, como lo ha descrito muy claramente nuestro amigo Cristian Steiner.
En efecto, o sea, la problemática de fondo es qué pasa cuando ya hay un precedente constitucional dictado por nuestro órgano de cierre en materia constitucional, el Tribunal Constitucional, y luego viene una ley y contradice ese precedente. Vamos a ver cuán factible es eso, bueno, real es, pero digamos, jurídicamente correcto cuán es. Pero para hablar de ese tema de fondo, creo que deberíamos sentar las bases para atender las categorías claras, porque aquí en el Perú, como sabes, querido Félix, hemos adoptado de todo, tenemos doctrina jurisprudencial, precedente, jurisprudencia, acuerdos plenarios y demás, ¿no? Acuerdos de las salas superiores, ¿no? Entonces, para ir más o menos con un criterio, sé que no podemos desarrollar todas estas categorías por tema de tiempo, pero de pronto sí podrías explicarnos qué es un precedente constitucional vinculante en el caso peruano, porque después de pronto hay una línea mucho más amplia. ¿Qué condiciones luego sería importante conocer son necesarias para dictarlas? ¿Y qué rango tendría? No sé si es posible establecerle un rango en esta lógica tan dinámica que tiene la jurisprudencia o la doctrina jurisprudencial vinculante. La pregunta creo que es clave para entender un poco la temática, ¿no? Para ser un poco más didácticos, efectivamente, ¿no? El tema de la institución como institución procesal vigente, el precedente constitucional vinculante, se incorpora, ¿no? Siguiendo un poco esa tendencia a nivel del derecho europeo y que se traslada justamente a un derecho continental como el nuestro, ¿no? Que tiene su antecedente un tema románico-germánico y donde aparentemente se preserva el tema de la ley como fuente primaria y principal, ¿no? En el sistema jurídico. Se importa el precedente, pero ¿qué es el precedente constitucional vinculante? Y es que el precedente constitucional es una regla normativa de derecho creada justamente en el ámbito jurisprudencial, jurisdiccional, ¿no? Y casístico justamente, vía interpretación de la propia Constitución. Eso hay que tener en cuenta para más adelante ya poder abordar el tema, es que esta regla normativa creada vía interpretación por parte del máximo intérprete, que es el Tribunal Constitucional, constituye ciertos estándares mínimos inquebrantables que tienen una fuerza vinculante tan igual que la ley y que obliga, en este caso, al mismo Tribunal Constitucional, ¿no? Y a los órganos de menor jerarquía a aplicar dichos estándares ante supuestos o casos similares, ante casos iguales o análogos, como se señala, ¿no? Y es importante porque esa es la idea principal. Más adelante, incluso en un voto, no me recuerdo en discordia, el magistrado Blumen en su momento, en el caso Rosalía Huatuco, aclaró y dijo que es una técnica incluso argumentativa, creo yo, que es clara. ¿Por qué? Porque obliga al órgano jurisdiccional y al juez que va a aplicar las reglas normativas a seguir esa línea constitucional y convencional con un tema argumentativo. Algo que hay que tener en cuenta también es que hay dos elementos importantes que siempre debemos tener en cuenta. Una de las características es que siempre va a tener una fuerza de ley y que nace o está vinculado siempre al caso, ¿no? Eso es Claro, importante. ¿Por qué? Porque el uso indebido del precedente o la aplicación incluso se genera justamente porque muchos desconocemos el caso. Siempre está ligado. Es una unión umbilical que se tiene entre la regla normativa y el caso. Y lo que hace simplemente el precedente es que el nuevo juez debe hacer una comparación del caso. Primero, cosa que no lo realiza. Tal es así que, en verdad, la cuestión argumentativa que se genera al momento de aplicarla es sobre los hechos. Casi el 90% son hechos, para claro, luego decir si se aplica o no. Pero dicho esto, vayamos al tema segundo. ¿En qué circunstancias se genera un precedente constitucional? claro. Obviamente que se genera a partir de un caso determinado que contiene un conflicto de relevancia constitucional, es decir, que está vinculado a determinar o, parte del contenido de algún derecho, valor o principio de rango constitucional o de tratados internacionales de derechos humanos, que tienen la misma fuerza vinculante o tienen el mismo rango constitucional. Pero que, ¿cómo es que se genera? No solamente que tenga un conflicto de relevancia, sino que exista criterios o bien sea dispares, ¿no? Contradictorias que se generen a nivel casuístico y que evidentemente generen un tema de inseguridad jurídica. Y el otro supuesto, en gran medida, es que justamente es porque existe algún vacío normativo que necesita ser suplido.
como ocurrió, por ejemplo, en el caso Maximiliano Villanueva, ¿no? Porque no se había regulado en el anterior Código Procesal Constitucional, la 28237, justamente esta situación de las reglas normativas. Quedando ahí, estas son las circunstancias en que se generan. Ahora, la tercera pregunta es una pregunta, un escenario muy interesante, porque cuando se introduce el precedente vinculante en el Perú y en mayor medida con el anterior Código Procesal Constitucional, en el artículo 7 del título preliminar, en la ley 28237 en el 2004, era interesante porque se introducía por primera vez y había que contextualizar dentro del sistema jurídico. Entonces, para contestar esa pregunta, si tiene un tema de jerarquía, primero, tenemos que establecer si tiene rango de ley. Es una de las grandes preguntas. Y aquí surge una inquietud. ¿Es una ley realmente? Entonces, muchos de los detractores decían que no lo era y que simplemente era un tema interpretativo. Pero, y para fundamentar o cuestionarla, señalaba de que el único órgano establecido dentro de un Estado de Derecho era justamente el órgano legislativo o aquel que tenía facultades legislativas para poder establecer reglas normativas de carácter vinculante. Sin embargo, esa es una visión parcial, creo yo, porque lo que se ha establecido y lo que se ha experimentado a partir de esa importación del precedente vinculante como teoría jurídica procesal en el sistema continental, un sistema distinto, es que verdaderamente se genera y es que sustancialmente es una ley. No estamos hablando del carácter formal, sino desde el punto de vista del carácter sustancial. No olvidemos que el concepto mismo que establece dice que tiene fuerza y rango normativo vinculante para casos similares. Claro, de manera restringida, pero tiene una fuerza tal que obliga al propio órgano jurisdiccional que lo emitió, que fue el Tribunal Constitucional, y a los órganos inferiores. E incluso se hace extensivo a los órganos ordinarios. Le hace, por ejemplo, la nueva ley procesal del trabajo, que dice que se vincula justamente a las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante. Entonces, hagamos un tema sustancial. ¿Es verdaderamente una ley? Sí lo es. Carlos Bernal Pulido establece que justamente es una norma de carácter sustancial. Lo ha dicho el maestro Néstor Pedro Sagüez también, cuando habla del precedente vinculante y dice muy claramente, ¿no?, que reviste materialmente la condición de una ley y debe considerarse como tal. Pero para ser un poco más preciso, si tiene efectos vinculantes de carácter normativo, de manera sustancial, indistintamente del órgano que lo crea, se crea a nivel jurisprudencial, hay algo importante, y creo que aquí tenemos un poco que tener en cuenta, y es que el nuevo sistema del Estado constitucional y convencional del derecho, es que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando analiza el control de convencionalidad, porque se sabe que ejerce sobre una norma interna, se hace la pregunta, en este concepto ampliado del control convencional, ¿qué es una norma interna? ¿Qué es una norma jurídica? ¿Qué es una ley interna? Y él mismo responde, y lo ha respondido de la siguiente manera, en el caso Boiser, caso Radilla, dice claramente, le dice, es una norma jurídica interna de un país, debe entenderse en un sentido amplio y no restringido. Por tanto, no debe entenderse como una cuestión formal, sino que debe introducirse un nuevo escenario que se está generando a nivel mundial, que es la exportación del precedente vinculante incluso a los sistemas continentales como el nuestro, ¿no? Con una tradición románica germánica, porque no la podemos negar. Entonces, lo que dice es, la misma Corte Interamericana es una norma jurídica de carácter sustancial. Tal es así que reconoce hoy en día que puede haber un control constitucional sobre precedentes judicial, porque lo entiende como norma legal interna. Miren qué tan interesante es el tema. Entonces, si contestamos y concluimos efectivamente de que es una norma jurídica, aquí viene la otra pregunta: ¿qué jerarquía tendría? Exacto. Y la jerarquía que se genera es la siguiente. Hay que diferenciar los precedentes constitucional vinculantes del precedente judicial, porque van al artículo 400 del Código Procesal Civil, que establece que la Corte Suprema puede generar precedentes, pero también la Corte Suprema en materia penal como en materia laboral. Entonces la pregunta es, ¿qué jerarquía tiene? Si establecemos que es una norma jurídica, ¿cuál es la que tiene? Entonces ahí surge algo interesante. Y es que debemos entender lo siguiente.
esta regla interpretativa, esta regla normativa vía interpretación, es dado por el máximo intérprete de la Constitución. Y con el órgano de cierre constitucional a nivel interno del país. En consecuencia, lo que se genera es que el precedente vinculante es una norma adscrita a la Constitución, por ser parte de ella, al dotar del contenido las normas constitucionales vía interpretación. Recuerda cuando hablábamos de que se genera a través de vacíos o defectos, no es que interprete la norma, lo que interpreta es que de repente la supresión de la ley, pero lo que hace es establecer el contenido de la norma constitucional. La interpretación no es nunca de la ley. Esa es la gran diferencia con el precedente judicial ordinario. Eso para dejar en claro. La Corte Suprema analiza la ley del Código Civil, por ejemplo, un precedente civil, como también en el tema laboral, tal vez interpretado en marco constitucional, pero está interpretando una ley, está supliendo su tema interpretativo, pero el tema central es ese. O puede interpretar la Constitución, pero no con efectos finales, ¿no? Porque es pues no es el intérprete final, ¿correcto? No es el intérprete final de la Constitución. Entonces, aquí hay un punto interesante. Entonces, por ejemplo, se establece que si es una norma escrita, y aquí viene el tema, tiene incluso prevalencia, norma jurídica, si está escrita en la Constitución, la consecuencia ¿cuál es? Que en ella expresa la voluntad de la Constitución misma, porque el tribunal es la boca de la Constitución. En consecuencia, lo que expresa es la voluntad de la Constitución misma, porque establece el contenido de la norma constitucional y a partir de ella la analiza a los casos determinados. Por tanto, al ser la voluntad de la Constitución, forma parte del bloque de constitucionalidad conjuntamente con las normas positivas constitucionales, con los tratados internacionales de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana como un bloque constitucional y convencional, ¿no? Por el artículo 55 y la cuarta disposición final de la propia Constitución. Pues queden claro que hoy en día el bloque de constitucionalidad está regido no solamente por las normas positivas constitucionales, tratados internacionales, sino también por las interpretaciones que señalan los máximos intérpretes, el Tribunal y la Corte Interamericana. Entonces, en ese sentido, si entendemos que es así, veamos lo siguiente, que en un Estado constitucional de derecho prima el reconocimiento del principio de supremacía constitucional y de coherencia normativa. Entonces, coloca en ese escenario el precedente en un escenario privilegiado dentro del orden jurídico, ya que lo hace efectivo como si fuera la propia Constitución. El rango es constitucional. Para ser incluso más exacto, y que aquí soluciona un poco la problemática que puede originarse si hay una divergencia o contradicción entre un precedente constitucional vinculante y un precedente judicial ordinario de la vía civil, por ejemplo. Y es que el artículo 27 del nuevo Código Procesal dice que las sentencias constitucionales tienen prelación sobre la normas. Entonces, la validez, ¿esto qué implica? Ahí se genera ya otra. La pregunta entonces responderíamos de que sí tiene rango constitucional. Y si tiene rango constitucional, toda norma legal infraconstitucional, para que sea válida esta última, debe estar condicionada al contenido del precedente mismo, como de las normas constitucionales o a las reglas normativas que ésta haya emitido. Y obliga un Estado constitucional a que todo juez, antes de aplicarla, deba realizar un juicio de constitucionalidad, que eso lo vamos a ver más adelante. Sí, ahí justo sobre ese punto, justamente, ya que entramos además que ni te hemos interrumpido por la claridad y con el orden con el que has explicado los temas, que casi con manzanas o peras, así que espero que nuestros amigos y amigas hayan podido disfrutar que esta claridad con la que nos has explicado estos conceptos que son complejos, como muy bien lo has planteado, pero creo que nos ha quedado bastante claro y vamos entonces ahora al meollo del asunto. Es decir, ahora resulta entonces que el tribunal, efectivamente, como vocero de la Constitución, al resolver casos, crea reglas a partir de la interpretación de acciones u omisiones, como aparte de ello, leyes o situaciones en las que no hay una ley que se haya expedido a la luz de la Constitución y genera este efecto irradiador, digamos, que va más allá inclusive de lo que a veces la Corte Suprema pueda resolver a nivel de precedentes o de plenos casatorios a la interna. Ahora, la pregunta del millón es, amigo querido, es, pongámonos en el escenario real, porque no han sido pocos los casos en los que de pronto el Congreso nos saca una ley
que modifica o afecta o impacta en los alcances de la regla que el tribunal ha creado. Y dos, puede, como bien decías tú, puede ser que el precedente se ha creado en base a la aplicación, en un caso, de una ley existente, pero también puede darse el caso de interpretaciones, de omisiones legislativas a la luz de la Constitución. Entonces también puede darse la situación en la que sale una ley que se ocupa de una materia respecto a la cual no se había ocupado el legislador, pero sobre la cual había un precedente. La pregunta, pues, mi querido Félix, es, ¿qué nos hacemos en ese caso? Porque y estoy aventurándome a una posible respuesta, pero obviamente aquí tú estás en mejor posición, además porque has tenido un caso concreto en el que has tenido que dilucidar esta cuestión. El tema es, si entiendo lo que nos has explicado, querría decir incluso que esa ley es inconstitucional. Me estoy adelantando un poquito, pero lo digo por el hecho del rango o la fuerza que se le atribuye al precedente, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Quizá vamos por orden, como bien has planteado tú las cosas. ¿Qué pasa cuando hay una ley que modifica, altera, impacta, no sé cómo denominarlo, tú en el ejercicio judicial quizás nos puedes ayudar, la regla creada en un precedente? ¿Cómo resolvemos esa disyuntiva? ¿Se tiene que omitir o dejar de aplicar alguna de estas dos? ¿Cuál? ¿Por qué? Sí, justamente ahí se genera, ¿no? Tú sabes que la casuística eh, abre nuevos horizontes, definitivamente, ¿no? Y discusiones en torno a cómo debe entenderse o aplicarse el precedente constitucional vinculante, en cierta manera extendiendo su contenido ante nuevos contextos, luego de su propia emisión. Uno de los ejemplos que tú señalas es cierto. Eh, Nosotros tenemos cuánto tiempo el presidente a partir del año 2004, pues cerca de más de 18 años, presidente, y se establece que, pero nunca habíamos colocado en un escenario tal como el mismo Código Procesal Constitucional, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La ley del 1307, cuando se emitió, el legislador cuestionó muchos de los precedentes. Creo yo, no tanto el tema del precedente en sí sustancialmente, sino el cuestionamiento a la aplicación arbitraria de esas normas. ¿Sí? Miren, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Generó una ley que aparentemente entraba en contradicción muchas de sus normas a los propios precedentes. Caso Vázquez Romero, caso de Gordillo, con el artículo 6 del Código Procesal Constitucional, o específicamente el caso que nos ha convocado, el artículo 66. No olvidemos que la anterior norma del Código Procesal no existía regla normativa eh, sobre el tema de los requisitos que debería tener para entender o acudir a solicitar el cumplimiento, en este caso, de una norma jurídica o de un acto administrativo ajeno. La eficacia de las mismas, porque es lo que se buscaba. En el marco del artículo 200. Lo que pasa es que en el escenario constitucional, con la Constitución del 93, se introdujo por primera vez un proceso constitucionalizado como es el proceso de cumplimiento. Entonces, había vacío normativo y se generó el precedente, pero el precedente no es que estaba, en cierta manera, en la práctica suplía el anterior Código Procesal, pero en verdad estaba interpretando el artículo 200.6 de la Constitución en cuanto a cómo debíamos entender el proceso de cumplimiento. Y una de las cosas claras, y más adelante lo van a tener en cuenta, es que verdaderamente era un proceso de carácter residual y excepcional. En consecuencia, decía, habría que tener varios presupuestos y no podemos generar un tema de existencia de actos administrativos o ejecución del acto administrativo de una ley que tenga pues una terminología compleja o una controversia que necesite pues una mayor conocibilidad. Y decía, eso tendría que irse a la vía ordinaria, que es el proceso contencioso administrativo. Entonces estableció reglas normativas de interpretación. Entonces cuando sale la norma, ahí viene el problema. Y aquí un poco, para ya luego entrar al análisis, pero de manera general. ¿Qué pasa si entra en aparentemente una contradicción entre una ley que tiene una menor jerarquía, que eso ya la hemos definido, con el precedente, que es una norma jurídica sustancial? Entonces, en el escenario se puede generar varias situaciones. Una, que la norma inferior desarrolle o acoja todos los preceptos escrito en el precedente constitucional, que no la contravendría. Otra que podría complementarla, aclararla, precisarla en tal manera, pero que no desnaturalice la esencia del precedente. Que ahí no habría ningún problema.
pero puede existir que una regulación pueda contradecir, en todo caso, un precedente constitucional vinculante. Entonces, aquí no olvidemos que debería existir, antes de su aplicación, evidentemente, que el juez debe hacer un tema de validez. Si entra en contradicción, explicando obviamente el tema del control difuso en el caso concreto, cuando se analiza, todas las reglas que se han establecido, si es que no ha habido interpretación del tribunal, hay que hacer las interpretaciones que acoja conforme a la Constitución bajo el presupuesto de que es constitucional la norma. Agotado todos esos pasos que exige, imaginemos que hay una contradicción. Si hay una contradicción, evidentemente no se aplica la ley, se aplicaría un control difuso, porque es una norma constitucional. No es ajeno esto, porque en la jurisprudencia comparada, sobre todo en la Corte Constitucional Colombiana, específicamente hay una sentencia, la la 586 de 1995, donde la Corte Constitucional Colombiana considera una norma inconstitucional no por violar la Constitución, sino por violar el precedente constitucional vinculante, ¿no? En ese marco, como le vuelvo a decir, no es tan ajena. Entonces aquí, de existir un tema de antinomia, por eso primero habría que determinar si existe o no antinomia. Si existe antinomia, Claro. debe generar un tema. Primero, si desnaturaliza. Si desnaturaliza, obviamente control difuso, todo. Pero puede existir también que pueda ampliar, que pueda precisar, que pueda establecer. Entonces, en este caso... O que pueda ser más también intuitiva, inclusive, ¿no? claro. Ahí está el tercer, otro supuesto que todavía no ha sido desarrollado, es que, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si una ley amplía, maximiza los derechos que la misma El mismo precedente. interpretación constitucional. O sea, no es que contravenga, no es que perjudique, sino amplía. Evidentemente ahí estamos en un escenario excepcional en la cual no se arregla pues las reglas para resolver la antinomia, porque en un estado constitucional diría, oye, el principio pro homine impera, es decir, aquella que maximice. Más aún, imaginemos que en ese nuevo escenario, la nueva ley, la ley otorgada por el legislativo, valide, por ejemplo, una interpretación que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos maximizando derechos. Solo si maximiza, ojo, solo si maximiza los derechos fundamentales. Evidentemente aquí preservaría la ley en un marco de contenido. Por eso le vuelvo a repetir, hay varios escenarios que nos coloca estas nuevas situaciones que en la práctica se generan, sobre todo cuando hay cuestionamientos por parte del legislativo. Entonces, eso es en el escenario que... Ahora, si me permites ahí un segundito, perdóname, Félix, entendería en lo que tú muy bien nos planteas es que el precedente constitucional vinculante es como una suerte de estándar mínimo que el legislador debería respetar, entendiendo estándar mínimo como un piso. Si es que yo saco una ley que optimiza derechos y por lo tanto estoy por encima del piso y por lo tanto contribuyo a la eficacia de los derechos o mejoro el ámbito de protección de la persona, ni siquiera hablaríamos propiamente de una situación que tendría que ser resuelta inaplicando la ley, sino por el contrario. Es como que el legislador ha sido hasta más protector que el tribunal y en la lógica de nuestro sistema constitucional se aplica la ley no porque esté en contradicción con el precedente, sino porque potencia el precedente. ¿No? En el otro supuesto, más bien es qué pasa si el precedente, perdón, si la ley actúa por debajo del estándar mínimo contenido en la regla del precedente, ahí sí tendría que aplicarse el control difuso. Un poco para que nuestros amigos y amigas nos entiendan, ahí sí es que está por debajo del estándar mínimo, que sería la regla interpretativa creada por el tribunal, tendría que aplicarse el control difuso para hacer eficaz el precedente del tribunal. Si entiendo, estamos en esa página, ¿verdad? Sí, efectivamente. Efectivamente, como te digo, es un estándar mínimo que se debe tener. Según cada condición y según la naturaleza y lo que regule en la nueva ley, se va a establecer cuál va a ser la aplicación. Es decir, la regla es que en principio se aplica el precedente, porque es una norma constitucional. La única excepción es que si esta maximiza, ¿no? Amplía. De acuerdo, de acuerdo. Solamente una pequeña preguntita, perdóname, Félix, sino que estamos en vivo en Twitch también y hay una de nuestras seguidoras, que es la señorita Mildred, que nos ha hecho una consulta que te la trasladamos de inmediato para que vean que estamos en vivo y atendemos sus consultas así en el acto. Mildred nos pregunta, ¿cómo se determina si un precedente constitucional es vinculante o no?
Es que el mismo artículo 6 ahora del nuevo Código Procesal lo establece. Es decir, el tribunal lo debe señalar de manera expresa. Esta es la Así es. ratio decidendi que tiene fuerza vinculante. Claro, esto es un poco a la peruana, ¿no? Porque en los sistemas europeos uno tiene que analizar el ratio decidendi y verificarlo, y aclararlo, y extenderlo. Pero en este caso, para ser un poco, digamos, innovativo, por así decirlo, en el caso peruano dice que el tribunal debe establecer, estas son las reglas con carácter de precedente vinculante, A, B, C y D. Entonces, esto ya está fijado en el. Hay otro asunto que también nos parece importante para ir distinguiendo y es que qué pasa con la sentencia normativa, con la que aparece en una decisión de inconstitucionalidad. Es diferente al precedente, por supuesto, pero también tiene un énfasis especial en su connotación, en la decisión que tiene. Y como conversábamos antes de que inicie, también ha existido más de una oportunidad que el Congreso de la República, por ejemplo, solamente en lo de cuestión de de confianza, que ha ido en Un segundo. contra perdón, de esa normativa. ¿Cómo Perdón, Julito, ves esta relación? si puedes repetir Sí. la pregunta, Julito, Oh, porque se te fue por un momento la conexión. sí. Le decía a Félix, perdonen a todos, esto suele pasar cuando estamos en vivo, eh, le decía cómo ve la relación entre la sentencia normativa que luego es, digamos, revocada, modificada por una ley posterior, ¿no? Como ha pasado en el caso de la cuestión de confianza. Claro, lo que pasa es que ahí tiene la misma fuerza normativa, ¿no? Porque está haciendo un control de constitucionalidad por el Sí, máximo interno. Entonces, tiene la fuerza. Incluso tal es así que también, como lo tiene la doctrina vinculante también tiene fuerza normativa, ¿no? Es un tema también bastante que llama mucho al debate, ¿no? Como te vuelvo a repetir, igual tiene la misma fuerza normativa, la interpretación que se hace a nivel del propio tribunal, por ser el máximo intérprete, y suplir en todos en estos casos que se generan, ¿no? Y el presidente, pues, también es un tema muy interesante y muy apasionante, porque estamos bajo un tema y una circunstancia de construcción, la teoría del presidente constitucional vinculante, que está ahí, un tema inacabado todavía, por los nuevos escenarios. Claro. Ahora, el nuevo Código Procesal Constitucional, mi querido Félix, y ya que tenemos claro la posición sobre precedente del tribunal versus ley, con el rango y todo, y eso ya nos permite arrojar luces de cómo se debería atender, pero resulta que el nuevo Código Procesal Constitucional también faculta a la Corte Suprema a crear precedente constitucional vinculante, según dice el nuevo código, cuando resuelve en última y definitiva instancia el proceso de acción popular. Y la pregunta es clave porque parte de los argumentos o el razonamiento que nos compartías es que el presidente constitucional vinculante viene de quien es el vocero, el máximo y último intérprete de la Constitución. Pero en el caso de la Corte Suprema, pues no tiene esa calidad. Pero el nuevo código la faculta a dictar precedentes constitucionales vinculantes. Entonces, la pregunta ya más o menos me la puedes sacar, pues mi querido amigo, es primero, ujú. ¿ese precedente constitucional vinculante de la Corte Suprema tiene el mismo estatus, posición, nivel, fuerza, rango que los que crea el Tribunal Constitucional? Y como correlato de esa respuesta sería, ¿qué pasa si es que ya no es un caso de una norma que altera, contradice, impacta en una regla contenida en un precedente del tribunal, sino de estos que ahora el nuevo código facultaría a la Corte Suprema a emitir? Entonces, ¿cómo podemos entender ahora el nuevo escenario con el nuevo código? Porque recordemos que en el primer código la Corte Suprema ni por asomo estaba facultada a dictar precedentes, pero ahora el nuevo código pues le ha dado esa atribución, así que hay que adelantarse a la problemática. ¿Cómo nos ayudarías a entender un poco este escenario con la Corte Suprema ahora como creadora de precedentes? Claro, aquí habría que precisar primero cómo actúa, en todo caso, la Corte Suprema en los casos de acción popular. Y es que hay que distinguirlo de lo que habíamos señalado anteriormente de su labor casatoria o de los plenos casatorios civiles cuando interpretan normas de leyes civiles. ¿Por qué? Porque también existe un compartir de la jurisdicción constitucional, no solamente establecida, bueno, en este caso a los jueces ordinarios en escala constitucional, siendo el último el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en materia de acción popular,
que es simplemente el control que se realiza sobre normas de menor rango, si contravienen o no el sistema jurídico, la jerarquía normativa, y obviamente dentro de ello, en algunos supuestos, se puede hacer que una acción popular, de un reglamento esté contraviniendo la ley, pero de repente hay un reglamento que contraviene la Constitución, me dejo entender. Entonces, ¿qué sucede? Se le faculta o se le amplía a la Corte Suprema esas facultades de ser última instancia en la vía constitucional de la acción popular, dejando en claro que no toda resolución emitida por la Corte Suprema en una acción popular tiene que ver con una interpretación constitucional en específico. Puede haber ciertas excepciones y que ahí puede generar un tema del precedente obligatorio. Entonces, ¿cuál es el escenario? Se establece, no olvidemos, su validez. Ahora, tiene un tema de validez constitucional que la Corte Suprema de la Acción Popular establezca precedentes constitucionales vinculantes. Creo que sí, por la siguiente razón. No olvidemos que en el Estado constitucional de derecho también es llamado el Estado judicial de derecho, ¿no? Porque se parte de la interpretación. ¿Y quiénes son los que interpretan? Son los jueces. Además, no olvidemos que incluso en el tema de los procesos de la libertad, ¿quién es el juez por preferencia y prelación e importancia? No es el tribunal, es el juez que conoce el primer caso, que es el que está obligado a organizarlo. Que en la práctica se espere mucho de que se eluda la responsabilidad que tienen los jueces como garantes de la Constitución o la convencionalidad, que se emita una sentencia en tribunal, pero en verdad quien debería garantizarlo, por eso es esa modalidad que incluso fundada en segunda instancia, ahí quedaría, es por el desarrollo. Pero a lo que señalo, ¿qué pasa con el tema de la Corte Suprema? Puede generar precedentes en el marco interpretativo. Esperemos simplemente que el uso debido de esta técnica argumentativa, de este rango, para no generar un tema de digamos, exceso del precedente y generarse, pues, como lo que se generó en algún momento con el Tribunal Constitucional, los excesos de la aplicación del precedente, porque no te olvides que el precedente siempre marca dentro de un contexto, de un caso determinado. Entonces, definitivamente ahí hay que pulir un poco, que sí tiene facultades, sí, pero hay que determinar la validez. Y ese precedente tiene validez sobre, obviamente, sobre otras sentencias de repente en la vía ordinaria, ¿no? Volvemos al mismo tema, ¿no? Es un poco la respuesta Ya. que Ahora sí, solamente para tener claridad, mi querido Félix, entonces el precedente de la Corte Suprema podría ser parte de los argumentos para sustentar un proceso de inconstitucionalidad o algún proceso de control de constitucionalidad orgánico. Lo digo porque no tenemos la menor duda con los precedentes constitucionales vinculantes creados por el tribunal. Además tienes este respaldo de la jurisprudencia comparada, que siempre es rica, la de la Corte Constitucional Colombiana, que siempre aporta bastante bien. Pero con el caso de los presidentes de la Corte Suprema, ¿integran o no forman parte de ese bloque de constitucionalidad sobre el base de la cual podríamos sustentar un proceso de control orgánico, ya sea acción popular o inconstitucionalidad? pienso que sí, o sea, definitivamente forma parte porque el mismo código lo establece y lo desarrolla, pero habría que determinar ahora, ¿qué pasaría si tiene el mismo nivel jerárquico de norma constitucional? Ahí está el tema, el de las secciones populares, si contradice, por ejemplo, con un tema de precedente llevado por el propio Tribunal Constitucional. Mire, imaginamos en un escenario porque no olvidemos que los precedentes nacen de un caso determinado y se dan por vía de los procesos de la libertad, amparo, data, ¿no? Cumplimiento, llegan. Lo que se analiza es el hecho y que a partir del hecho se analiza la norma y a partir de eso se aplica el tema de la regla. ¿Qué pasaría? En cambio, en la acción popular es una acción abstracta, ¿cierto? No se analiza el caso ni la aplicación, sino en abstracto la norma. Entonces, ¿qué pasaría si existiera una contradicción? Te dirían. Entonces, aquí jerarquía, aquí es una cuestión simple. Es igual cuando existe una contradicción entre una sentencia de la Corte Interamericana y una sentencia del Tribunal Constitucional. Y creo que ya da luces el mismo título preliminar, que hay una regla convencional interpretativa que es el principio pro homine, porque ahí establece que tienen igual jerarquía. Si tienen igual A mejor jerarquía, ¿cuál se juicio. aplica? La que más Claro, derecho. claro. Y así, punto solucionado. Perfecto. Muy interesante, muy interesante. Se nos ha quedado, en verdad sabemos que Félix ha dictado una sentencia en un caso concreto resolviendo este asunto y se nos ha quedado ya esto en el tintero para debatirlo, para conversarlo.
pero la discusión ha sido muy rica, ha sido Félix muy claro, y le quiero agradecer por esa claridad. El tiempo ha pasado volando como siempre, pero en especial a escuchar la claridad de Félix le agradezco. Y yo quisiera decir algo muy pequeño que de pronto tiene otra óptica, una óptica de pronto más organizacional, pero que también esto se podría resolver bajo la lógica de que cada entidad, cada órgano de relevancia constitucional cumple una función determinada, exacta, ¿no? O sea, yo en particular, por ejemplo, estoy muy cansado de escuchar como Congreso el primer poder del Estado, o sea, no hay una jerarquía de poderes, ¿no? O que, por ejemplo, desde el Poder Judicial hay muchos jueces que dicen, no, es el tiempo de los jueces, ¿no? El juez es la boca ahora de la Constitución. O sea, no, ninguno de los dos son ciertos. Cada órgano tiene su función, su relevancia, y en el caso, nos guste o no, el órgano de cierre de la interpretación de lo que dice la Constitución es el Tribunal Constitucional. Así está el diseño en la Constitución peruana, y siguiendo esa lógica, lo que dice no podría ser contradecido sí maximizado por una ley posterior cuando ese contenido sea de la Constitución. Le agradezco a Félix y nada, nos vamos despidiendo. Cristian. Sí, de hecho, solamente para decir a los amigos y amigas que nos siguen que por si acaso la sentencia a la que hacía referencia con buen criterio Julio y que ha resuelto además nuestro invitado del día de hoy, está en un enlace dentro de la publicación en la que hemos hecho justamente difusión de esta entrevista, de este espacio. Así que si quisieran conocer el caso concreto y cómo resolvió Félix esta situación que se generó entre el nuevo código y el precedente del caso Maximiliano Villanueva Valverde, tienen el pronunciamiento, por favor, ahí para descarga, y de hecho de aquí en adelante trataremos siempre de facilitarles alguna información que ayude a comprender mejor estos temas que venimos desarrollando. Yo me quedo aquí nada más con las palabras de gratitud al buen Félix. La verdad es que la claridad, el orden, ha sido una cátedra que, en la cual yo inclusive he estado tomando nota para efectos de mis clases, inclusive, porque creo que son temas en los que no siempre se tiene claro el panorama de cómo atenderlos, y a Dios gracias pues tenemos voces como la tuya, que además no es doctrina, lo has plasmado en una sentencia y eso puede ser incluso hasta citado pues como fuente del derecho. Y enhorabuena si los amigos y amigas jueces o juezas que nos han escuchado tienen ahí algún elemento de soporte para eventualmente esa técnica argumentativa. Por mi parte, me quedo allí, y tus palabras finales, mi querido Félix, por favor, para nuestro público. No, agradecer nuevamente la invitación, como lo señalo, bueno, desde mi óptica de magistrado, siempre he creído que somos, y estoy convencido, como muchas veces incluso estando al filo, como dice, de la navaja, debemos entender nuestro rol, ¿no? El rol de ser garante de la Constitución y de la convencionalidad. Entonces, en ese marco siempre habrá un tema de discusiones tan interesantes como lo que hemos abordado el día de hoy, ¿no? Pero siempre buscando un poco de tutelar derechos fundamentales, que es lo más importante, y también ese marco constitucional y convencional que nos rige. Muy agradecido siempre, Cristian, Julio, la verdad, siempre ha sido, es enriquecedor un poco el diálogo y esta mecánica tan dinámica que han impuesto con contacto legal, y bueno, siempre ya no va a poder conversar y dialogar en estos temas del derecho. Muchas gracias. Tu micrófono, Julito, tu micrófono, Julio. Julio, tu micrófono, tu micrófono. Gracias a Félix, gracias a todos, a todas que nos han escuchado hasta este momento. Les agradecemos por haber llegado al final de un programa más de Contacto Legal. Nos vemos la siguiente semana con seguramente también un tema de mucho interés. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Buenas noches.